antes de empezar quería meter un triple para soltar toda esta adrenalina que me acabáis de poner los pelos de punta. Bueno, tengo 38 años, 22 de ellos los pasé persiguiendo un sueño de niña, cumpliéndolo, ganando, perdiendo, sufriendo y alegrándome. He tenido la gran suerte de poder vivir en 3 continentes diferentes, en países como Rusia, Estados Unidos, Brasil y Turquía. Empecé mi sueño, mi carrera, con 8 años. Quería ser campeona olímpica de los 1500 metros. El atletismo, superación de uno mismo, llegar, cruzar la meta, ser el mejor. Casualidades de la vida, el baloncesto se cruzó en mi vida. Y decidí dejar el deporte individual y pasarme al deporte de equipo. Yo, que soy vine de un deporte que era la superación de uno mismo, y no me daba cuenta que esta ansia que tenemos todos por ganar, de superarse, pues tenía 11 compañeras. Soy de las que aprende a través del error. A medida que iba creciendo me di cuenta que yo sola no podía ganar partidos. A lo mejor un partido sí, pero los campeonatos no. Y ahí con mis compañeras, esforzándome, llegamos a un fin común y lográbamos campeonatos. Durante todos estos años he sufrido las comparaciones con un grandísimo jugador de baloncesto que se llama Pau Gasol. La Pau Gasol. Me decían, 1000 entrevistas, es que si ganases la pasta de Pau, si fueses igual de famosa que Pau, y Pau. Entonces, yo pensaba, si me quedo aquí, lamentándome en lo rica que podía haber sido, en lo famosa que podía haber sido, yo creo que nunca iba a llegar aquí, a la meta, ¿no? Estaría en el lamento, en lo negativo, y yo solo cogía la comparación con un grandísimo deportista, que era Pau Gasol. Ahora, que todos sacamos pecho de la mujer deportista, qué buenas somos, cuánto ganamos, yo os quiero preguntar una cosa. En las últimas Olimpiadas, las mujeres conseguimos 11 medallas por 7 de los hombres. Estamos en una crisis, ¿no? Entonces, yo os digo, os lo voy a decir en vez de preguntaros, nosotras siempre estamos en crisis, no tenemos los mismos recursos, ¿no? Es duro, pero es así. Yo cuando me preguntan qué quiero, yo no quiero tener lo mismo que Pau, yo quiero tener los mismos recursos que Pau. Quiero entrenar en los mismos pabellones, quiero viajar en los jets que ellos viajan, quiero tener los mejores horarios de entrenamiento para poder ser mejor deportista, para lograr y alcanzar los objetivos. Somos mujeres. Tenemos muchas armas. Todos estos años, a través del error, ganando, perdiendo, he aprendido una cosa, una palabra: vulnerabilidad. Importantísima. Tenemos que aprender a ser vulnerables, a pedir ayuda. No pasa nada. Nos quitamos la capa de Superwoman y pedimos ayuda. En mi vida he tenido 2 factores que han influido mucho en mi carrera deportiva y en mi carrera personal. A los 18 años perdí a mi madre en un cáncer de 19 días. Esta capa de Superwoman, de heroína del deporte, la llevé mucho tiempo, porque no quería expresar el dolor. No me estaba dando cuenta que me impedía avanzar. Durante muchos años sin darme cuenta. Hasta que recorrí al núcleo familiar, la familia, que tan importante es para todos, deportistas, periodistas. Pedí ayuda para sacar todo este dolor que tenía dentro. A los 35 años, una edad bastante avanzada para un deportista de élite, todos vemos la retirada un precipicio. Tenemos un miedo atroz a dejar de ser Amaya Valdemoro, Pau Gasol, Rafa Nadal. Nos da miedo el futuro, porque nos hemos dedicado en cuerpo y alma a un hobby que se convierte en un trabajo. Con 35 años me rompí las 2 muñecas en un lance de un partido.
esta lesión me hizo ser mejor persona. Me hizo ver que el ser humano es egoísta, que nos lamentamos, nos quejamos, no vemos la parte positiva, no vemos al que tiene menos. Tuve que volver a pedir ayuda. Tuve que pedir para que me lavasen, me diesen de comer. Y tuve que superar una angustia que a día de hoy, cuando lo recuerdo, todavía está aquí dentro. La angustia de no volver a poder competir, de no retirarme en una pista de baloncesto. Hay algo dentro de nosotros que nos da fuerza. Tuve 24 horas después de la lesión malas, malísimas. Al día siguiente, después de que me dijeran no vas a volver a poder competir, si te recuperas será en 8 meses. Bueno, pues hoy, aquí, orgullosa, delante de todas vosotras, os digo que me recuperé, que a los 4 meses volví a ser yo, que 1 año y medio después miro la vitrina que tengo, todos mis trofeos a lo largo de la carrera deportiva y veo una escayola, que es mi medalla de oro olímpica, aquella que no pude lograr en la pista. ¿Por qué? Porque me hizo completarme aquí, en el interior, a ser mejor. Y eso no me lo quita nadie. A día de hoy llevo 2 años retirada y tengo 2 proyectos, uno que ya comenzó en el 2006, que me llenan de alegría y me hacen sentirme orgullosa, casi tanto como cuando metí aquel triple ganador. Uno es un campus que tengo para niñas, curiosamente se apuntan 100 niñas y 20 niños, más o menos, en los cuales intento transmitir los valores del deporte y sobre todo a que se diviertan, a que convivan, a que se relacionen. Es tan exitoso el campus que paralelamente he querido dar la oportunidad, aquella que yo no tuve, a chavalas de 18 a 22 años para perfeccionar aquellas partes de su juego que se vean que están un poco peor, poderlas trabajar para que la temporada siguiente se sientan orgullosas de lo que han podido aprender. Vuelvo a la comparación. Mi campus tiene 0 sponsors. El campus de Pau. Pero yo lo hago, me encanta. Este año va a ser el 9º. Mi siguiente proyecto, como no, también ligado al deporte, quiero poder ayudar a todo el mundo, todos los chicos jóvenes que quieran jugar a baloncesto de manera profesional, quiero ayudarles a que disfruten del deporte, haciendo un campus en Estados Unidos, la meca del baloncesto. Pero el objetivo principal es deporte y educación. Es tan importante ejercitarse para sentirse uno bien consigo mismo como ejercitar la mente. Si no, no llegaríamos a nuestros propósitos. Mediante los contactos que he desarrollado durante todos estos años, espero que la NBA, estamos en inicios de conversación, me ayude para poder hacer un campus súper exitoso. Esta soy yo, Amaya. Espero que con mi ejemplo, algunos de vosotras podáis ver la parte positiva de la vida porque todos la tenemos. Espero que la vida os sonría igual que me ha sonreído a mí.